Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Apuntes de Negocios de PwC México, el análisis detrás de la coyuntura. Y sin duda la coyuntura en este fin de 2016 tiene que ver con los temas en materia económica que se van dibujando de cara, sobre todo a 2017, con muchos cambios en lo político, por supuesto, Donald Trump y su ascenso a la Casa Blanca, que estaremos observando en este fin de año, pero sobre todo hasta el 20 de enero y por supuesto en materia local en México, lo que tiene que ver con las finanzas públicas, con la política monetaria alineada justo a lo que ocurre con Estados Unidos, precios del petróleo, recientemente este fin de semana, por ejemplo, la OPEP, pues ya había logrado un acuerdo, pero ahora se suma Rusia, incluso México con un recorte de 100,000 barriles de petróleo por día. En fin, son varios los temas y para hablar de todos estos asuntos con énfasis económico, está conmigo aquí en el estudio, le agradezco mucho a Daniela Blancas, Financial Market Economist de Citibanamex. Muchas gracias por estar aquí, Daniel. Gracias a ti. Y también está con nosotros aquí en el estudio Luis Arrieta, él es director de servicios de la tesorería en PwC México. Gracias, Rodrigo. Gracias por estar aquí. Pues comienzo contigo, Luis. ¿Qué primeras impresiones te genera este panorama que estamos viviendo en este fin de año, pero sobre todo lo que viene hacia adelante? Claro, mira, yo lo que veo en general ahorita estamos viviendo una coyuntura en temas políticos en función de lo que está sufriendo o lo que está sucediendo en nuestro país vecino, Estados Unidos, con la llegada de Donald Trump al poder, a la presidencia. Entonces están habiendo muchos cambios a los cuales se están estableciendo y se están adaptando las diferentes políticas económicas y de negocios del país. Hay una turbulencia, sí, hay muchos temas de volatilidad, etcétera, pero poco a poco se está acentuando todo en función a que se va dando mayor información y de que todas las instituciones y los gobiernos, sobre todo, van teniendo mayor información, claridad y transparencia de lo que va a estar ocurriendo. Daniela, ¿cómo plantean un panorama ustedes en Citibanamex? Sobre todo porque todo cambió, ¿no? Uno tenía ciertos parámetros, objetivos, estudios. El 8 de noviembre de este año y súbitamente despertamos el 9 y todo había cambiado. Bueno, en efecto, todo cambió. Nuestro panorama inicial antes de las elecciones en Estados Unidos era el triunfo de Hillary Clinton, por lo tanto, de manera general, no solamente para México, sino también para todos los países que Citi cubre, hubo un cambio en el panorama ya bajo el esquema de Donald Trump. En efecto, hay muchas preguntas, no hay tantas respuestas, desgraciadamente no hay muchas cosas que podamos todavía conocer o saber con mayor certidumbre. Estamos sabiendo algunas de ellas, ya el tema de pues, varios nombramientos del gabinete, pues se fue un poquito aclarando el panorama. Aún así, bueno, lo platicábamos, muy mezclado este gabinete, no queda tampoco tan claro y probablemente lleguemos al 20 de enero todavía con muchas cosas sin saber, ¿no? Ojalá y no al 1 de febrero, ¿no? Ya tendremos que saber y no sabemos. Ahora, ¿cómo enfrentar estos escenarios? Sobre todo porque al final las empresas tienen que tomar decisiones independientemente de quién sea el presidente, quién sea el secretario de Comercio, si la FED sube en 100 puntos base o en 25 o deciden no subir. Las empresas y los hombres de empresa y mujeres de empresa tienen que tomar decisiones con base en la realidad, aunque esta no esté muy bien definida. Claro. De hecho, si vemos unos años hacia atrás, la economía y todo el ambiente económico es muy distinto y muy diferente de lo que sucedió a lo que ya estamos viviendo. En temas voy a mencionar, por ejemplo, uno de los factores principales es la tasa de interés. Aquí quiero partir el tema en dos, básicamente en lo que es el sector financiero. Hoy en día el sector financiero en el que nos rige, tenemos históricamente mayor número de participantes y también digamos que está muy bien fundamentado en temas de liquidez. El tema del crédito de los últimos 5 años a la fecha ha fluido bastante bien y lo podríamos ver con cifras donde el financiamiento ahora sí que ha permeado a toda la industria. Sin embargo, ahora, ante las nuevas tasas de interés, la tendencia en el alza, todas las empresas deben de estar bien cubiertas en sus escenarios, porque todas sus proyecciones de crecimiento, de flujo de efectivo, se van a ver mermadas. Su cobertura para pagar intereses va a ser mermada precisamente por las nuevas tasas que están rigiendo y entonces parte de ese flujo va a tener que servir a la deuda. Por supuesto. Daniela, ¿cómo explicar desde el análisis donde ustedes lo hacen esta disonancia aparente que se ve, por ejemplo, la confianza del consumidor cayó 9%,
en octubre, pero la ANTAD reporta datos hoy de noviembre y subieron 5.9% las ventas en unidades iguales, comparables, o los coches 22%. Es decir, a veces no ha sido sencillo en este 2016 entender, independientemente del efecto Trump, no es sencillo entender por dónde va la economía mexicana en función de a veces datos e incluso decisiones disonantes del consumidor, aparentemente. Sí, mira, nosotros normalmente lo que solemos ver varios indicadores, no solamente tomamos un indicador, sobre todo en el tema de consumo, que ha sido el motor de la economía mexicana en los últimos 12, 18 meses. Sí tomamos diferentes indicadores, tomamos también el indicador del INEGI del consumo, que también tiene menor volatilidad que otro tipo de series que sueles ver también en el mercado, tiene menor volatilidad y también nos fijamos mucho en esto. En efecto, el consumo ha sido uno de los principales factores de crecimiento en la economía mexicana, donde por el contrario ves, por ejemplo, la industria, que ha sido uno de los grandes rezagos de este año en México, ¿no? Vemos sobre todo la producción de petróleo, que ha sido una de las principales caídas que hemos visto en los últimos meses. Bueno, por el otro lado, el consumo ha tenido buenas tasas de crecimiento y que consideramos que, aunque se puede ir desacelerando, va a seguir siendo uno de los indicadores líderes dentro de la economía del país, ¿no? Ahora, ¿cómo evaluar dentro del escenario de las decisiones que hay que tomar en una tesorería, por ejemplo, pero sobre todo, pues en general, una empresa, en función de los retos que se perfilan para México en materia de finanzas públicas? Ya los teníamos más o menos diagnosticados, lograr el superávit primario, etcétera, y ahora parece que va siendo más difícil, es lo que nos van diciendo. Fitch fue el último que nos dijo, no va a ser tan sencillo. Es correcto, Rodrigo, definitivamente no era algo que estaba previsto por la industria en general, por el gremio empresarial. Es algo que ahorita está nuevamente tomando tiempo, porque tienen que estar recalculando. Ya el precio de los insumos no va a ser el mismo para para gran número de las empresas. Esos mismos costos, esos insumos que ya no están a los mismos precios, deben de repercutir. Sin embargo, temas de política económica son los que ellos tienen que ahora también estar teniendo que prever, y sobre todo que prever mucho con el sector gobierno, porque una política proteccionista pudiera estar en contra de los intereses de la industria. Entonces, esto es algo que deben definitivamente que estar cabildeando, viendo y nuevamente recalculando los modelos de negocio para ver los términos del flujo de efectivo, que ya definitivamente no van a ser los mismos. Por supuesto. Daniela, brevemente, ¿ha sido tan malo como lo hubiera supuesto en caso de que pues en la primera semana de noviembre hubieran dicho no, pues va a ganar Trump? Y parecería, yo veía proyecciones que decían 24 pesos por dólar, por poner un ejemplo, un escenario realmente apocalíptico. Y lo que hemos visto es que no ha sido tan apocalíptico, obviamente no ha sido positivo para el país. ¿Cómo lo evaluarías ya una vez que estamos viendo esta nueva realidad? Mira, definitivamente la variable de choque ha sido el tipo de cambio, ha sido la variable más sensible, y es importante aquí destacar que no solamente por el efecto Trump ha sido la variable de mayor volatilidad y probablemente la más difícil de pronosticar, pero sí, sin duda, lo que hemos visto es que el efecto de Trump a lo largo de las elecciones vimos una mayor volatilidad. En efecto, previo a las elecciones había mucho nerviosismo, ha habido varios mecanismos que el mercado también se ha tranquilizado mucho. Hemos visto inclusive las bolsas, por ejemplo, en Estados Unidos han crecido de manera importante, las tasas en Estados Unidos se han aumentado también de manera importante, y esta semana tendremos a la FED, la decisión de la Reserva Federal, a la par de la decisión de Banxico. Entonces, sí creemos que el tipo de cambio va a seguir siendo la variable de ajuste. No vemos razones suficientes para ver una fuerte apreciación en el tipo de cambio. Al contrario, hay muchos factores todavía que están hablando que el tipo de cambio va a seguir siendo esa variable que va a reflejar este alto nivel de incertidumbre que hay en general en los mercados, y el cual creemos que se va a mantener en los siguientes meses. Vamos a hacer un corte, regresamos con más, seguimos hablando de cómo se va perfilando este final de año, pero sobre todo 2017, en función de todos estos focos de incertidumbre que hoy se plantean para la economía nacional y, por supuesto, incluida la economía global. Regresamos con más aquí en Apuntes de Negocios de PwC México.
Regresamos con más aquí en Apuntes de Negocios de PwC México, el análisis detrás de la coyuntura. Y una de las cosas coyunturales que va a ocurrir esta semana, Daniela, tiene que ver con, ya lo hablábamos, el Banco de México y la Reserva Federal. ¿Cuál es la expectativa de ustedes en Citibanamex en cuanto a lo que vaya a hacer la Fed? Hemos visto que los presidentes, o del Fed debería decir en masculino, porque es el Banco Central de la Reserva Federal, pero ¿cómo la ven? ¿Van a ser muy halcones, es decir, subir la tasa en 50 puntos base, 75, no se puede sacar, o 25 o nada? Mira, creo que esta es una decisión muy importante. Hemos estado hablando mucho de que viene la siguiente alza de la Fed. El alza pasada fue hace un año, y hace un año anticipábamos que podría haber muchas más que solo un año. Este año, de materializarse, lo que nosotros tenemos esperado para este miércoles, estaríamos esperando una alza de 25 puntos base en la tasa de la Reserva Federal nada más. El mercado lo tiene muy incorporado, entonces creo que los mercados ya están anticipando, se han anticipado a esta alza. Es importante también este comunicado porque vienen también las proyecciones, el famoso DOTS, que es donde nos dan un poquito más la idea de lo que tienen en mente los miembros del Comité Abierto por parte de la Fed, y al mismo tiempo la conferencia de prensa de Janet Yellen. Entonces va a ser una de esas juntas con mucha información, muy rica en contenido, que va a ser muy interesante analizar, sobre todo para esperar qué esperamos para el 2017, ¿no? Que va a ser una de las grandes preguntas, y cómo vemos a la Reserva Federal. De momento nosotros estamos anticipando 2 alzas más para el siguiente año también en las tasas de fondos federales de la Fed. En línea también estamos esperando que al día siguiente Banco de México suba las tasas en 25 puntos base, ¿no? 25 puntos base. Yo añadiría o recalcaría la importancia de esto, porque precisamente de esas alzas es lo que depende mucho la inversión extranjera que hoy en día tenemos como país. Entonces, el mantener en línea atractivo el país para invertir es muy importante, porque su efecto colateral inmediato es el tipo de cambio. Dirías, Luis, esto es interesante, ¿la inversión de cartera se mantendrá independientemente de lo que pueda pasar con la inversión extranjera directa? Porque si Donald Trump detona el proteccionismo, pues ya muchas empresas, ahí está Carrier, pero podría estar Ford, podrían estar varias, claro, que se sentirían intimidadas ante un Donald Trump que ya les ha dicho, les voy a cobrar 35% de impuestos, cosa que no parece tan viable, pero con que te amenace, ya claro, te da miedo. ¿Se mantendría, digamos, habría una diferencia entre la inversión de cartera que seguiría viniendo por este diferencial? Mira, yo creo que esto viene, y tendremos que hacer un poco de memoria, a raíz de la crisis del 2008. Si nosotros viéramos cómo se comportó la inversión extranjera desde esa crisis financiera, los flujos que entraron al país fueron históricamente altos. Entonces, esos flujos van a estar en el país sí y solo si el grado de riesgo país se mantiene en función del rendimiento. Entonces, el no incrementar esta tasa de referencia podría ser algo que para ellos signifique, prefiero irme a otro país con mayor crecimiento, con el mismo grado de riesgo. Entonces, por eso la relevancia de esto, ¿no? Y eso nos vincula a otro tema muy relevante para 2017, que es justamente las finanzas públicas del país. ¿Se ve desde Citibanamex que van a cumplir con los objetivos planteados? Mira, definitivamente uno de los temas más importantes este año, que para muchos inversionistas locales y extranjeros volvió a tomar mucha fuerza, fue el tema de las finanzas públicas en México. Y creo que, hemos visto a las calificadoras, recientemente ya lo comentabas, vimos a Fitch la semana pasada volviendo a hacer este cambio en el panorama para el grado de calificación en México. Las 3 están ya en negativo, es decir, de haber un recorte de haber algún cambio, sería un recorte de calificación para México, ¿no? En efecto, todavía hay muchos factores que analizar. El siguiente año se ve complicado para las finanzas públicas, no solamente por el entorno de México y la economía local, sino obviamente el entorno global, también los precios del petróleo, se ve complicado el tipo de cambio. Entonces, hay varios factores que están jugando donde se ve un poco más complicado llegar al objetivo que tienen las finanzas públicas hoy por hoy. Que sí es viable, es posible que sea viable, van en la dirección correcta, aunque probablemente el objetivo sea muy ambicioso, ¿no? ¿Qué otro reto identificas de cara a 2017? Pues mira, tomando precisamente los retos de las políticas económica, fiscal que se tienen hacia adelante, porque el gobierno tiene tiene muchas cartas con las que jugar, y cada una de ellas va a mover fibras sensibles. Con esto lo que quiero decir es de que este es un momento más que en los anteriores, donde cualquier acción va a traer un efecto colateral en cualquiera de las variables económicas. Esto, del lado empresarial, es que se tiene que tener pues mucho más acercamientos a las autoridades, porque ellas, cualquier cuestión que estén tocando nuevamente en temas de política económica, de negocios o fiscal,
va a afectar al lado empresarial en algún sentido. Entonces tiene que estar cuidando muy bien sus intereses, sobre todo que en función de potenciales políticas proteccionistas de nuestro vecino país podrían ahora sí que ser afectados negativamente, ¿no? Daniela, ¿cuándo dirías que habrá, digamos, certeza en cuanto a lo que viene para México? Porque hablamos y coincidimos, hay muchas cartas volteadas, no sabemos qué tienen ahí, pero ¿cuándo juzgas que podríamos ya tener, supongamos el 20 de febrero, ¿no? Porque ya pasó un mes de Donald Trump, ya nombró a los que tenía que nombrar y ya vimos de qué quiere negociar. Sería eso y ya, porque una de las cosas que realmente nos afecta mucho es la incertidumbre, ¿no? Exacto. Aunque supieras que te va a ver muy mal, pues ya te anticipas, te preparas, las empresas toman decisiones, pero hoy no lo sabemos, no sabemos qué hacer. Mira, probablemente vamos a llegar al 20 de enero todavía con muchas preguntas, todavía sin muchas respuestas, y creo que es importante que vamos a estar oyendo todo este gabinete, va a estar dando entrevistas de alguna manera, se va a estar entrevistando con el Senado, vamos a conocer un poquito más de realmente el sentimiento que tiene todo este nuevo gabinete. Sin embargo, es posible que para el 20 de febrero sea muy pronto para estar analizando. Me parece que la agenda de los 100 y de los 200 días es muy relevante en términos de qué va a estar haciendo Donald Trump en sus primeros días. Entonces, volver a abrir el tema de la agenda de los 100 días me parece que va a ser un poquito como podríamos saber más cómo van a estar dándose los eventos para México, sobre todo en términos de comercio, ¿no? Luis, brevemente, ¿qué verías en términos de pues el reto específico para las empresas? Ya mencionabas algunos, tener esta flexibilidad. Correcto, digo, a partir de ya es una de las épocas más activas para las tesorerías y para las áreas financieras. En temas de tasa de interés ya es un hecho, todas van hacia la alza, entonces tomar sus coberturas, quienes tengan compromisos a largo plazo y aquellos que dependan de la adquisición de monedas, de divisas, fuera de lo que es el peso, que estén descubiertos, pues tienen que empezar a implementar estrategias de acuerdo al apetito de riesgo que los mismos accionistas quieran para empezar a mitigar y tomar posturas conservadoras. Pues Daniela, Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Yo agregaría, pongan en alerta los tweets de Donald Trump porque de verdad que cualquier día dice cualquier cosa y tiene relevancia porque es el presidente de los Estados Unidos cuando amenaza a una empresa o no. Vamos a hacer un corte, regresamos con más aquí en Apuntes de Negocios. Al regresar estaremos viendo a Margarita Castillo y las noticias de PwC México. Buenas noches, estas son las noticias más importantes de PwC en los negocios. Como resultado de la digitalización, el 70% de las empresas encuestadas en México ha incrementado su gasto en ciberseguridad. Hoy los líderes empresariales ven la ciberseguridad y la tecnología como un componente vital que debe adoptarse en el marco del negocio y no como una amenaza. Así lo revela la encuesta del Estado de Seguridad de la Información con datos específicos de México presentada recientemente por PwC. Entre otros hallazgos, el reporte señala que en México, 44% de las empresas atribuyen los incidentes de seguridad a exempleados, mientras que el presupuesto de seguridad de la información representa 3.87% del presupuesto de TI. En los próximos 12 meses, según la encuesta, en México 47% de los participantes invertirá en biométricos y/o autenticación avanzada y un 56% en una estrategia de seguridad para el Internet de las Cosas. La publicación completa la podrá encontrar en nuestra librería digital Click2Grow. El Banco Mundial y PwC presentaron la publicación Paying Taxes 2017. El análisis revela que las economías del mundo siguen avanzando en materia de simplificación tributaria, mientras que los sistemas electrónicos para el pago de impuestos sigue siendo un tema de cambio en las reformas fiscales de algunos países. Lo invito a descargar la publicación completa en nuestra librería digital. La incertidumbre comercial y de negocios no será obstáculo para inversiones de APEC. PwC presentó en el marco de la cumbre de la APEC realizada recientemente en Lima, Perú, una encuesta que aplicó a más de 1,100 líderes empresariales en 21 economías de APEC.
El reporte reveló que hay buenas noticias para las economías de APEC a largo plazo, ya que el 69% de la inversión se quedará dentro de las economías de APEC y se prevé que China, Estados Unidos, Singapur e Indonesia atraerán la inversión de más CEOs. En promedio, las empresas de APEC entrevistadas por PwC invierten en otras 7 economías. En general, el año pasado invirtieron en 6, aproximadamente una tercera parte, el 31% de las empresas, planea enfocar sus inversiones en economías que no pertenecen a APEC. La publicación completa la puede descargar en nuestra librería digital Click2Grow. Si quiere conocer nuestros próximos eventos, le invito a consultar nuestra sección pwc.com/MX/eventos o llámenos al teléfono que aparece en la pantalla. Hasta aquí las noticias de PwC en los negocios. Continúe con nosotros a través de nuestros diferentes canales de comunicación. Que pase una excelente noche. Yo le invito a que veamos el punto de vista de José Luis Arrieta, director de Soluciones de Tesorería en PwC México. Las condiciones económicas y financieras que como país y como región ya estamos enfrentando requieren que del lado empresarial se tenga muy bien calibrado el modelo de negocio. Esto en función de que los crecimientos hacia los años venideros no van a ser tan buenos como se esperaban. Seguirán los cambios en temas de volatilidad de divisas, de los commodities, y se tendrá que enfrentar el incremento en las tasas de interés, que para diversos sectores el tema del financiamiento es tan importante. Y con esto llegamos al final de una edición más de Apuntes de Negocios de PwC México. Lo espero en 15 días con el análisis detrás de la coyuntura. Le deseo que tenga una excelente noche. Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucho que informar. Que pase una excelente noche.